¿Una secuela de un juego poco conocido de Neo Geo 30 años después del original? ¿Es una buena, mala idea? Vamos a verlo. Hoy vamos a hablar de un shoot 'em up que llegó en 2022 a todas las plataformas, incluida una versión para 3DS. Quedaos hasta el final del vídeo porque tenemos una entrevista con el director de este desarrollo, Ryo, de Picorin Soft. Vamos allá, sin más dilación, vamos a hablar hoy de Androdunos 2 en Power Up. Estamos ante un juego publicado por Pixel Heart Games y, como os decía, Picorin Soft se ha encargado del desarrollo. Hablamos de un pequeño estudio japonés formado por dos hermanos, Ryo y Sato. Sato dirige los proyectos de tipo RPG y Ryo los shoot 'em ups. Este estudio es sobre todo conocido en el mundo de los shoot 'em ups por la serie Infamous, que llegó a su culmen con Infamous Gaiden de 2018, un juego que os recomiendo mucho y que podéis encontrar en Steam. Como veréis, tenemos ahora Infamous Gaiden en pantalla, guarda muchas similitudes gráfico-estéticas con Androdunos 2, y es que casi podríamos decir que Androdunos 2 es una mezcla entre esta serie Infamous y el primer Androdunos. Se nota el bagaje del estudio en el género y se nota que han tenido una obra original que respetar y que adaptar a los nuevos tiempos. El Androdunos original es un juego de Neo Geo de 1992 desarrollado por Visco, compañía que os puede sonar de juegos como Neo Drift Out o la serie Breakers. De él podemos destacar su variado sistema de armas. Es un buen shoot 'em up horizontal, correcto en todos sus apartados, no trajo grandes innovaciones y no es uno de esos que se suele recordar. De ahí que sorprenda esta segunda parte tantos años después. Y vamos a entrar ya en el terreno de mis impresiones sobre Androdunos 2 y vamos a ver qué nos ofrece Picorin en este título. Estamos ante una obra que, si viéramos sin contexto alguno y nos dijeran que apareció en 1994, nos encajaría perfectamente. Esto, dicho en el buen sentido y con el afán de aplaudir el buen trabajo que ha hecho Picorin Soft en la parte estética. Me parece un juego muy destacable y muy agradable en cuanto a su apartado gráfico. Tiene unos diseños y sprites que se mueven entre lo cute y lo serio, consiguiendo un punto medio que le da una identidad visual característica, a lo que contribuye también la elección de colores, destacando el naranja de nuestra nave. No está exento de momentos espectaculares, de los que destacaría los efectos de zoom de las entradas de los enemigos y sobre todo los enfrentamientos con los enormes jefes finales. Si hemos jugado a la primera parte, encontraremos muchas referencias en forma de enemigos y escenarios que nos resultarán familiares. De la banda sonora se ha encargado Alistair Brimble, veterano compositor, sobre todo conocido en la escena de Amiga y Spectrum, que ha puesto melodías a juegos como Body Blows, el shoot 'em up Project X, Alien Breed o Driver de PSX. Aquí nos encontramos con una fusión de sonidos retro con elementos modernos. La música está inspirada en parte en el primer Androdunos y hay muchos elementos noventeros, sintetizadores vibrantes, melodías muy pegadizas, con temas que van desde lo más ambiental a lo más enérgico según la ocasión. Desde luego es de esas bandas sonoras que suman muchos puntos al juego y si tuviera que elegir un tema, Our Planet, el inicial, creo que cumple muy bien su papel de establecer el tono de lo que va a ser el título. Vámonos a la parte jugable. En cuanto a botones, muy sencillo. Tenemos el botón de disparo, el de disparo especial y dos botones más, L y R si jugamos con mando, para cambiar de arma. La variedad de armas era una de las señas de identidad del primer Androdunos y es algo que aquí se mantiene. Tenemos 4 a nuestra disposición y podremos irlas mejorando individualmente hasta 7 niveles. Cada una de ellas cuenta con un ataque especial o un hiperataque mejorado, muy potente que supone una de las claves del juego. Este ataque especial estaba presente también en el juego original, pero con una diferencia importante. En el original, cada vez que lo utilizábamos, perdíamos un nivel del arma, con lo cual su uso era limitado. En cambio aquí, al utilizarlo, simplemente nuestra arma vuelve al nivel 1 temporalmente, con lo cual podemos mientras cambiar a otra que tengamos en un nivel superior. ¿Y esto qué significa? Pues que el ataque especial lo tenemos disponible casi todo el tiempo. Como es lógico, tiene un tiempo de recarga, aunque no mucho. Y se va a convertir en una mecánica esencial si queremos que nuestra partida llegue a buen puerto. Le preguntaré sobre ello a Ryo en la entrevista.
Para subir los niveles de estas armas tenemos power-ups que aparecen durante la partida y a mayores unos orbes azules que vamos recogiendo en el transcurso de los niveles. Hay 30 en cada uno y si los recogemos todos nos darán 3 puntos de mejora que podemos canjear al final de la pantalla. También podemos no canjearlos, lo que aumentará nuestra puntuación. Las armas se ciñen a estereotipos del género. Tenemos un potente disparo frontal, un láser que se centra en las diagonales, un disparo trasero y otro frontal más débil que el primero pero con un rango más amplio. A mayores de estas armas tenemos unos misiles y unos escudos, con varios niveles también y con diferentes comportamientos y disposiciones, pero nosotros no los controlamos, cambiarán según el arma que estemos usando. De las armas me gustaría destacar también que todas tienen su utilidad y todas tienen su momento. No están desbalanceadas y cualquiera podría ser nuestra principal. Yo normalmente voy alterando entre el disparo frontal y el diagonal. 7 niveles nos esperan, con un diseño clásico, sin muchos sobresaltos, un buen diseño de niveles y un buen posicionamiento de enemigos, para un juego con una curva de dificultad muy bien ajustada y que creo que es muy recomendable para todos los que estéis pensando en iniciaros en el género. Esto es algo común en los juegos de Piconic Soft. Tienen una dificultad bien medida que nos permite pasarnos el juego con un crédito si le dedicamos un tiempo razonable. Requiere de cierta memorización, pero nada comparado con clásicos como Gradius o R-Type. Particularmente memorables son las batallas con los gigantescos jefes finales que tienen patrones de ataque bien pensados, variados. Son unos enfrentamientos largos con jefes que van cambiando de forma y que nos obligan a estar siempre atentos y que sobre todo son muy divertidos. En cuanto a opciones y modos, tenemos 3 modos de dificultad, la posibilidad de aumentar los créditos disponibles de los 5 iniciales hasta 9 y la posibilidad de jugar de manera individual las fases que hayamos superado hasta el momento. No tenemos, por ejemplo, opciones gráficas. Es un juego muy simple en cuanto a personalización. Android 1.2 es toda una sorpresa, no tanto para los que conozcan las obras previas del estudio de desarrollo, pero desde luego sí que debió de sorprender al gran público el hecho de recuperar un título de Neo Geo que no aparece en los típicos tops de shoot-ups que encontramos por la red. Y recupera este título original de una gran manera, con una actualización gráfica que no es abrupta, pero que le da una gran personalidad, y en lo jugable suaviza mecánicas como la de los disparos especiales que en mi opinión lo hacen más divertido y más accesible para jugadores que quieran adentrarse en el género de los shoot-ups. La mezcla de factores como la estética, la curva de dificultad, la variedad de armas y unas memorables batallas contra jefes finales hacen que os tenga que recomendar Android 1.2 si estáis mínimamente interesados en los shooter-ups. Lo tenéis disponible en Switch, PlayStation, PC, Xbox, Dreamcast y Nintendo 3DS. Y llega el momento de la entrevista a Ryo de Piconic Soft. No os la perdáis, que es muy interesante, y no olvidéis suscribiros, darle al like y activar la campanita si os gusta la jugabilidad clásica, los shoot'em ups, los run and gun, los beat'em ups y queréis más vídeos de Power Up. Las 2 primeras preguntas de la entrevista vienen del amigo Najarsio del podcast Defensores de la Galaxia, un podcast que os recomiendo mucho si os interesan los shoot'em ups o en general la historia de los videojuegos. Darle las gracias a Najarsio desde aquí y os dejo el link del podcast en la descripción. Vamos con la entrevista. ¿Qué juegos te inspiraron para empezar a hacer shoot'em ups? El juego que más me inspiró fue Gradius 2 para la Famicom. Inicialmente no era particularmente fan de los shoot'em ups, sino que me interesaban en general los juegos retro. Mi pasión por el género creció jugando a Gradius 2. ¿Fue fácil trabajar junto a Alistair Bimble? ¿Tuviste algún papel en la composición de la banda sonora del juego o fue todo su trabajo? Toda la música fue compuesta por él. No me comuniqué con él directamente, sino a través del editor, transmitiéndole qué tipo de música quería. Dado que solo leo un poco de inglés, tuve dificultades para comunicar las características exactas de las canciones que quería, lo que resultó en varias revisiones, cosa que lamento. Sin embargo, finalmente las canciones encajaron perfectamente con las escenas del juego, mejorando significativamente la calidad del título. Cuando en el juego utilizas un hiperdisparo, el arma vuelve al nivel 1 momentáneamente, en lugar de perder un nivel permanentemente como pasaba en el Android 1 original. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Pensé que si las armas bajaban permanentemente de nivel, como en el original, los jugadores dudarían en usarlas.
Es común en los shoot 'em ups perder una vida antes que usar una bomba. Para incentivar el uso del hiperdisparo, decidimos que el descenso de nivel fuera temporal. Solo vuelve al nivel 1 momentáneamente, lo que significa que en los primeros niveles apenas supone una desventaja, pero en etapas posteriores el momento de usarlo se vuelve crucial debido al mayor impacto que tiene esa bajada de nivel. Los patrones de ataque de los jefes son variados y desafiantes. ¿Cómo abordaste esto en el desarrollo? Cuando hago un shoot 'em up, siempre busco que las batallas contra jefes sean interesantes. Para que una batalla contra un jefe sea atractiva, creo que es importante que el jefe sea grande, que tenga varios ataques y movimientos complejos. En este juego, los jefes tienen muchas partes móviles, lo que los hace más grandes, más vivos y les permite realizar diversos ataques. ¿Tuvisteis libertad al crear Android 1.2 o tuvisteis alguna limitación creativa para respetar el juego original? Al ser una secuela, sentíamos que era necesario mantener el sistema de juego original. Sin embargo, dado que el original se lanzó hace más de 30 años, tuvimos cierta libertad para adaptarlo a la jugabilidad moderna. Decidir qué elementos mantener y cuáles renovar fue un desafío. Estaba un poco preocupado por la aceptación del hiperdisparo, pero viendo las reacciones positivas estoy muy aliviado. ¿Cómo ves el género de los shoot 'em ups en la actualidad? ¿Crees que puede llegar a un público más amplio? En los últimos años, los estudios independientes han lanzado shoot 'em ups de mucha calidad con regularidad, lo que muestra que el género está activo. Comparado con hace 20 años, siento que ahora los shoot 'em ups son un género más activo. Sin embargo, dudo que sea un género que atraiga a las masas, sigue siendo bastante nicho. Mi estilo no busca complacer a todos, sino satisfacer a los jugadores que aman los shoot 'em ups retro. ¿Qué podemos esperar de Picorín en el futuro? ¿Estáis trabajando en algún juego nuevo que nos podáis comentar? Actualmente estoy trabajando con mi hermano en un RPG de crianza y entrenamiento de monstruos llamado This Creature's World. Es un tipo de juego diferente a lo que he hecho antes, pero estoy involucrado en varios aspectos como el sistema de juego y los gráficos. Por favor, echadle un vistazo. ¡Power Up! Y hasta aquí la entrevista de hoy. Dejadme en un comentario qué os ha parecido, si conocíais Picorín Soft, qué opináis del juego, lo que queráis. Sabéis que me encanta leeros. Y como entiendo que si estás aquí es que te interesan este tipo de juegos, te dejo un par de vídeos que creo que te van a encantar. Muchas gracias por pasarte y nos vemos en el próximo.